Bienvenidos de nuevo entonces, espero que les haya gustado muchísimo la película, las dos lo esperamos, es una película que a nosotras nos gusta mucho, siempre decimos lo mismo porque si no, no lo hubiéramos puesto en el ciclo, obviamente. Claramente. Pero es una película que nos gusta muchísimo y por eso empezamos por algo que habíamos nombrado en el inicio, un poco que tiene que ver con la composición de esos planos que son complejísimos y que otra vez nos van a remitir a esta idea de que es una película de mujeres. ¿Sí? O sea, la película no solo está escrita por una mujer, no solo está dirigida por una mujer, sino que además hay una saturación de la presencia femenina que claramente se busca en pos de generar esta sensación de que es una película de mujeres, de pibas, como diríamos gracias al nombre de este ciclo. Entonces, hay como unas situaciones en las que se generan, por ejemplo, planos bastante cerrados, en los cuales hay 5 personas conviviendo en el mismo lugar, todas figuras femeninas, conviviendo en un pequeño espacio y sin embargo esa composición de esos distintos cuerpos queda perfecta y queda muy bien, o sea, estéticamente hay una mirada ahí que sobrevuela la película que la va a poner visualmente bastante por encima de la mayoría de los slashers. ¿Sí? Sobre todo de esa época en la que ya estaban siendo producidos un poco, como dijimos antes, en masa, en serie, o sea, como ya se había perdido un poco esa capacidad visual que tenían algunas películas del principio, de algunos slashers, y acá se vuelve con eso. Con esto también podemos pensar en un montón de otros ejemplos, hablábamos antes con Cane fuera del aire, por ejemplo, de la escena de la heladera en la que se abre y se juega con las profundidades todo el tiempo y se juega con la información que esas profundidades le puede dar al espectador. Entonces, por ejemplo, vemos que cuando abren la heladera se ve a la chica que fue asesinada, de golpe cierran la heladera y vos seguís viendo a los personajes de atrás hasta que finalmente esa información se homologa entre los personajes que están en pantalla y el espectador. Pero esa información que se da solamente en la construcción de un plano, dada la profundidad, me parece maravillosa, impecable, y además de eso lo que Cane también decía en un principio, en el inicio, que tiene que ver con esas construcciones contradictorias, porque la película también viene a significar en algún punto algo que tiene que ver con el despertar sexual y toda esa contradicción que significa en la mujer. Entonces vemos, por ejemplo, esa habitación totalmente diseñada como para una niña, mientras que contrasta con un cuerpo, con una desnudez totalmente adulta, sin dudas, y al mismo tiempo con muñecas y demás, y unas letras rojo sangre divinas en el medio de eso. Es como una contradicción pura, pero construida desde una delicadeza muy, muy interesante. Bueno, al principio también, en relación a lo que vos decías, Mariana, cuando hablábamos de un esteticismo, de cierta construcción de las imágenes con un carácter estético como muy pregnante y muy, muy bello a nuestro criterio, sí, también aparece en la película esta cuestión del uso del montaje alterno, ¿no? En el momento en el que Valerie está viendo un slasher en su casa y uno de los pibes va a pedir ayuda, hay una construcción de manera alternada entre las escenas que ocurren dentro de la película que ella está viendo y el asesinato real que está ocurriendo fuera de su casa, y cómo esas dos escenas confluyen en los ojos de Valerie. Es interesante pensar también esta cuestión de que la figura de la Final Girl, como nosotros lo estuvimos viendo, acá se duplica. O sea, no estamos hablando de una, sino que es un rol que constantemente se alterna entre el personaje de Trish y el personaje de Valerie. Nunca vamos a, o sea, a lo largo de la película y hacia el final vamos a ir como decidiendo en nuestra cabeza quién va a ser la última superviviente, cosa que, como pudieron ver en el final, no ocurre porque son 3 o son 2, por decirlo de una forma más clara. Todo este lugar que ocupa la mujer dentro de la película y el rol que tiene nos lleva como a pensar directamente en, bueno, ¿qué lugar ocupan los hombres? O sea, ¿cuál es el espacio que se le da a los hombres? Y la realidad es que, como lo mencionó Mariana, incluso desde el plano, o sea, partiendo desde el lugar que ocupan en el plano hasta el lugar que ocupan dentro de la historia, es mínimo. O sea, nos vamos a encontrar con que incluso en situaciones o personajes que podrían haber sido masculinos, como por ejemplo, no sé, la empleada que al comienzo arregla el teléfono, o la otra empleada que está realizando arreglos en la casa de la entrenadora Hannah, esos roles no están dedicados a los hombres, sino a las mujeres. O sea, es normal encontrar a mujeres ocupando roles o situaciones que podrían definirse como masculinas o que históricamente que comúnmente asociadas a los hombres. Claro. Exactamente. Claro. Y por otro lado también me parecía interesante señalar que los hombres que sí aparecen están constantemente como en situación de acecho, ¿no? Los amigos observándolas a lo lejos, el vecino
medio que cuidando o no cuidando a Valerie, a Trish, y también, bueno, efectivamente el asesino. Sin embargo, son quienes mueren primero. O sea, no sé si quienes mueren primero, pero son los que mueren sin poder dar pelea. O sea, en este sentido, las figuras masculinas mueren. No ejercen ningún tipo de rol, resistencia o ayuda a esos personajes femeninos que efectivamente están en peligro. No, ¿sabes qué? Son como el equivalente de esa doncella en problemas que hablábamos con el cine de la Universal. Bueno, en este caso son los hombres, es esa figura de debilidad, está en los hombres en esta película. Exacto. Y también algo interesante para pensar sobre esto es que por primera vez vamos a ver también en slashers, no sé si por primera vez, pero no me atrevo a decir por primera vez, pero nosotras, por lo menos en el ciclo, sin ningún tipo de máscara. O sea, es más, está cubierto con una campera de jean que lo homologa prácticamente con el 90% de la población estadounidense de los 80. Por ende, ese asesino podría ser cualquiera. Lo cual no me parece menor, me parece que es a propósito, que está pensado, no necesitaron ponerle una máscara, lo vistieron como cualquier persona, como cualquier hijo de vecino, y con eso ya tiene una peligrosidad bastante alta. Exacto, sí, todo el tiempo su rostro y su falo simbólico va a estar como puesto en evidencia, a la vista, nada. Sí, no hay nada, no están ocultando eso en ningún momento. Sí, de hecho, claro, se ve que no es importante para la trama porque lo que quieren mostrar es que podría ser cualquiera ese asesino. Pero después, ya que vos nombrabas recién la cuestión del arma, vamos a eso. Es un arma también muy interesante, como decías antes, es homenaje también a esta película de Ferrara, en algún punto podríamos pensarlo ahí como linkearlo, pero además, bueno, no deja de tener su importancia también, porque no está hablando ya de un arma con la que se penetra directamente, sino que es algo que penetra sistemáticamente. El taladro es algo mecánico, lo cual habla un poco de una mecanicidad y algo sistemático en esa violencia ejercida, y ahí sí podríamos leerlo como algo más feminista, y evidentemente esto habrán sido de los elementos que quedaron como subtextos, pero mucho más, que pudo levantar mucho más la cabeza y por eso se lo puede ver en la trama. El asesino va a asesinar a las chicas con un taladro y finalmente va a suceder algo que sí no vimos en ningún slasher, que va a ser que el arma del asesino directamente se va a cortar, la van a romper con un machete, o sea, con algo aún más grande que ese taladro, en un acto que no sé si puede suceder, no sé si le puedes pegar con un machete a un taladro y partirlo al medio. A mí se me hace que debe ser más complejo. O complicado. Pero no importa. Un poco complicado, pero no importa, a nosotros nos sirve que haya sido de esa manera, no me voy a meter con lo que quiso Amy hacer, me parece que estuvo muy bien, o sea, se corta, se rompe, y con eso en algún punto se llega a una metáfora mucho más grande, que es la de la castración. O sea, nos estás haciendo esto con tu arma mecánica, haciéndolo continuamente, sistemáticamente, bueno, las cosas terminan así, te castramos entre nosotras, en un vínculo entre mujeres, que es lo que decíamos al principio, una película bien de mujeres. Las mujeres acá prácticamente no tienen competencia entre sí, sino que todo el tiempo esas imágenes de mujeres que saturan la pantalla vienen dadas también para un poco significar ese grupo, ese compañerismo entre las mujeres, que no era el más conocido adentro del cine, y menos del cine slasher, donde siempre había como un bully, algo por el estilo, que molestara a la chica linda, a la chica esto, a la chica un poco más tímida y bla, 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 bla. Ya lo vimos eso. En este caso se va a dar esta cuestión de la castración, y finalmente no solo eso, sino que además lo van a penetrar ellas mismas, lo van a penetrar con el machete. Todas, o sea, más exactamente, todas y ellas mismas. Es un trabajo colectivo la muerte del asesino. Todo el tiempo, todo el tiempo, o sea, más feminista no había, y me parece maravilloso que en ese momento se haya podido hacer de esa manera. Eso me parece increíble, sí. Y me parece que eso le da la complejidad que no tienen otros slashers. O sea, si bien se depuró toda la cuestión paródica y toda la cuestión lésbica, que igualmente está ahí porque siempre hay como una tensión y demás, y se alude al tema, el asesino mismo alude a eso, diciendo de alguna manera algo que remite como, bueno, ustedes no saben bien lo que les gusta todavía, como si no hubieran probado algo que necesiten probar y que las haga desandar ese camino, como las típicas pavadas que se suelen decir, hasta el día de hoy, lamentablemente. Entonces, hay como toda una cuestión ahí, claro, colectiva entre las mujeres, que la verdad que no es muy visto, y eso le da la complejidad a la película también. No es un final de slasher cualquiera. No, y es un final simple, ¿no? Porque cuando uno lo ve, como que hasta podría sentir que falta algo más. Porque termina con la muerte del asesino, fin de la historia, comienza con su escapatoria, o sea, cuando sale de la cárcel, y termina con la muerte del asesino. No, a la película no le importa absolutamente nada más que eso. No. Y otra cosa que me parece interesante es que ellas todo el tiempo como que desconocen
que ese asesino está suelto y está acechando, en el sentido de que constantemente hay escenas en las que la radio está informando respecto a la situación de peligro de un asesino suelto y sin embargo ellas lo apagan. Hay como un desinterés y un desconocimiento de la situación que hace que la película todavía sea más compleja, porque no están en una situación de miedo. O sea, la situación las encuentra de manera inesperada. Y las encuentra también, como decíamos antes, en una situación sumamente infantil como es la de la pijamada. Y ahí entran como esas contradicciones que mencionábamos antes entre la hipersexualización, bueno, hiper no, pero la sexualización de los cuerpos y esta detención que hay en las escenas de baño o en las escenas en las que se cambian la ropa frente a situaciones puramente inocentes o vinculadas al infantil, como la pijamada, las muñecas, e incluso hasta la forma de vestirse de la protagonista. Nada, habría que ver qué nos hubiera pasado si lo hubiéramos visto en los 80, qué lectura hubiéramos hecho en ese contexto de esa película en relación con todos los otros slasher que se estrenaron. No podemos hacerlo. Entendemos que igual, creo que Mariana coincide conmigo, hay todavía como cierto componente paródico, ¿no? Como ciertas situaciones que normalmente... Como que sobrevivió algo de eso, como decíamos algo antes, quedó, sobre todo a esa sobreexposición de los cuerpos y demás, algo quedó de ahí. Creo que eso era parte de un elemento paródico que después como fue absorbido, digamos, por la normalización de la película, y después terminó siendo algo complejo, porque en realidad ahí podemos pensarlo, porque al fin y al cabo eso quedó como sirviendo... Se termina normalizando, es otro, exacto, es otro slasher donde se muestran a las chicas desnudas. O sea, construido para un espectador o una visión masculina. Sin embargo, lo que me parece que se podría resaltar es el hecho de que se le asignan a las mujeres roles o funciones que dentro del slasher normalmente estaban vinculados a los hombres. Y pienso, por ejemplo, no sé, en la hermana de Valerie mirando revistas cuasi pornográficas, ¿no? Como toda esa escena de ese vínculo entre la hermana de Valerie y ella remite un poco a la construcción de los jóvenes o los adolescentes propios de los slasher que no tienen una mirada como más feminista. Hay que hilar fino, me parece, de todas formas, podríamos seguir encontrando más cosas, pero nada, me parece que el elemento más determinante tiene que ver con esto que decía Mariana de la construcción de lo femenino como algo grupal. Claro, tal cual, eso iba a decir. Sí, de una. De hecho, creo que no le podemos reprochar nada, porque lo que encontrábamos leyendo también sobre la película, como para actualizar a ver qué se estaba diciendo ahora y demás, eran muchas cosas hablando de que en realidad no había como una perspectiva realmente feminista, ni vinculada a lo lésbico. Y en realidad me parece que, otra vez, me parece como que estábamos en el primer programa en el que hablábamos de Sleepaway Camp, donde hay como una imposibilidad a veces de leer las cosas contextualizadas y con las posibilidades que había en ese momento también de pensarlas las cosas, ¿no? Entonces creo que la película igualmente tiene un montón de cosas que se plantean que son absolutamente novedosas, como esta cuestión, por ejemplo, grupal entre las mujeres y esta cuestión de que también que lo penetren a él mismo y demás, me parece para nada menor. Después sí, obviamente la película después incurrió en algunas cuestiones que probablemente habrán tenido que ver con algo hasta económico, industrial, como esto que decíamos de la sobremostración de los cuerpos, quizás, porque al final eso que iba a ser paródico terminó quedando como joya, y todo el tiempo al minas en bola, genial la película, ¿no? Para los tipos. Pero en realidad eso tiene como otro, hay que poder leer ese subtexto que está ahí, ¿sí? Entonces, nada, me parece que la película es irreprochable en ese sentido, está muy bien construida, está muy bien pensada, y además de eso tiene una visión hermosa a nivel visual también. Entonces, tiene como un poco todo, cierra medio por todos lados. Es muy bella. Y sigue funcionando. Digo, me parece, o por lo menos a mí, me pasa lo mismo que con Sleepaway Camp, como decías vos. Es una película que sigue mostrándose como una que está hecha fuera de la norma. Tiene algo diferente a todas las demás. Exacto. Y eso no se huele cierta complejidad que no está en otras películas. Y eso se agradece un montón, que una película pueda sobrevivir tantos años con ese mismo aroma a salirse de la norma, como decías vos. Está buenísimo. Así que estamos contentas de haber podido pasar esta película después del error de haber calculado que íbamos a poder pasarla en mayo y no se dio. Así que nos lo merecíamos verla. Espero que les haya gustado. Si les gustó, después díganos también y demás, porque nos gusta ir por este lado. Igual este mes va a ser todo de pibas, todas directoras distintas, muy distintas entre sí. Vamos a tratar de que sea todo muy diferente, pero vamos a estar con este mes, así que espero que les guste la idea. Exacto. Bueno, nos vemos el próximo martes
Viendo una de mujeres es lo único que sabemos y lo único que les podemos decir. Nos vemos la próxima. Nos vemos.